y la izquierda en México. Baloy Mayo nace en Copala, Guerrero, en 1948. Tiene publicados varios libros, ensayos sobre la cultura en América Latina, de México y de Guerrero, de corte histórico y sociopolítico, prehispánicos y etnolingüísticos. También ha cultivado el cuento con 2 libros escritos. Además del periodismo político y cultural, ha sido reconocido con premios y menciones en certámenes internacionales y nacionales, así como acreedor al Premio Estatal de Literatura Juan Ruiz de Alarcón en el año 2009. Participó en la investigación y redacción de la Enciclopedia Guerrerense, que consta de 7 tomos, publicada en el año 2011. El presente libro obtuvo mención en el concurso Casa de las Américas de Cuba en 2017. Su nombre completo es Félix de Baloy Mayo Ventura. Realizó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sin haberlos concluido, pero su formación literaria es autodidáctica y constante, de tiempo completo. Comenzó como reportero en la extinta revista ¿Por qué?, de los años 1970 a 1973. Después colaboró en otras revistas y periódicos de Guerrero y nacionales, como reportaje de denuncia y artículos de fondo político. Fue perseguido y durante cierto tiempo hizo vida clandestina, acusado de hacer labor propagandística a favor del movimiento armado en Guerrero. Son muchos los libros que tienen publicados, algunos de ellos son La guerrilla de Genaro Lucio, Insolación en el trópico, Toponimia del estado de Guerrero, que es un estudio etnolingüístico, entre otros muchos. Algunos de los reconocimientos que ha obtenido son el concurso de Radio Habana en Cuba, con el ensayo titulado ¿Cómo desarrollar una cultura latinoamericana con los elementos propios de los países de nuestra América? Menciones honoríficas en 1997 en el primer concurso del cuento de Tlalpan, Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Segunda mención honorífica en el concurso nacional de cuento 2000 de Tepic, Nayarit. Premio Estatal de Literatura Juan Ruiz de Alarcón 2009 del estado de Guerrero. Una vez más, un fuerte aplauso para nuestros invitados. Les cedo la palabra. Pues bien, como escuchaban, el siguiente libro corre a cargo del buen amigo Baloy Mayo, un gran activista. Él es un escritor consciente, pero completamente sui generis, tiene una obra muy especial. Es un investigador nato, pero con mucha creatividad. Él es un inquieto averiguador de todo, pero terco también hasta la saciedad y alegre. Él es del estado de Guerrero, pero es terco cuando se trata de conocimiento. Tiene un tesón muy fuerte para poder descubrir las cosas. Se pueden dar muchos datos biográficos de él, como ya lo comentaba el compañero, pero es hacer énfasis también en su activismo, en la forma de escribir, en la forma en la que escribió en revistas como Punto Crítico, como periódicos como La Jornada misma, como Uno más Uno. Y de ahí, bueno, pues para nuestro botón, su pluma ha sido un baluarte para todo este periodo. Para nuestro botón, cuando lo deja plasmado en un libro que ya lleva 5 ediciones, que se llama La guerrilla de Genaro Lucio, muy interesante. Para mí presentar a Baloy es un honor, es un gran amigo, no solo por el concepto que nos conocemos, que es alrededor de la lucha comunitaria, la lucha de los pueblos, la lucha que emerge nuevamente bajo la sombra de nuestros campesinos. En ese contexto, Baloy va escribiendo cosas alrededor de la gente de los pueblos y hace un libro que se llama Insolación en el trópico. Se da cuenta del arraigo con su entorno, con su raíz, de lo que conlleva traer en las venas
la sangre de un estado de hombres valientes, que dicho sea de paso, lo habla también en su libro Guerrero, la historia y sus protagonistas. En él nos hace un recuento del valor de su cuna, e inquieto, como les mencionaba, en 2001 también lanzó un libro sobre la toponimia y el estado de Guerrero. Es un libro muy completo, en donde nos ofrece prácticamente la mayoría de los vocablos genómicos provenientes de las lenguas autóctonas náhuatl, tarasca, mixteca, amuzga, tapaneca y mitlateca. Actualmente radica en un bello pueblo del Estado de México, Atlapulco, comunidad que ha ligado arduas luchas por la defensa de la tierra. Él acompaña a varios colectivos con los que trabajamos en esta zona y lo hace muy bien. Esa es una lucha contra el despojo y lo lleva en sus venas, esto desde hace muchos años. Primero por preservar lo que por derecho nos corresponde, pero lo más importante por tener en su esencia el pensamiento cultural comunitario en el que Baloya ha profundizado sobre la identidad comunal y los principios que nos dan fuerza en estos lugares. Lo documenta de una forma cuanto más elocuente, hurgando su historia y los valores de este pueblo donde vive actualmente, donde son sus hijos, donde es su esposa, y los valores ancestrales que les dan vida a los bienes comunales. Y si no me lo creyeran, él tiene un libro formidable de San Pedro Atlapulco que se llama Los pueblos otomís del Valle de Toluca. Pero su obra va más allá, y no conforme con lo que ha escrito, lo que hemos venido mencionando, también es socio de una asociación civil llamada Guerrero Cultural Siglo XXI, y además forma parte del grupo que elabora la edición conmemorativa de la Enciclopedia Guerrerense. Con un ensayo que se llama Cómo desarrollar una obra latinoamericana con nuestros propios elementos culturales, se le confirió en 1972 el Premio Internacional en Cuba de Radio Habana. En 96 obtiene una mención honorífica en un concurso de cuentos aquí en Tlalpan, la Ciudad de México. En el 2000, con la narración titulada El Asalto, es objeto nuevamente de una mención honorífica en el concurso nacional de cuentos celebrado en Tepic, Nayarit. En octubre de 2009, en el marco de los festejos del 160 aniversario de la Constitución del Estado de Guerrero, le fue entregado por el gobernador del Estado el Premio Estatal al Mérito Civil en Literatura, Juan Luis de Alarcón, por sus producciones de investigación, divulgación, que contribuyen a enriquecer el acervo cultural del Estado y el progreso de la literatura y las bellas artes. Algunos dicen que Baloy es un profesional de la palabra escrita, un literato. Yo no lo creo que es solamente así. Baloy va más allá, es un intérprete de lo que sucede en el día a día, en las circunstancias cotidianas y en los acontecimientos que marcan la historia de nuestro país. Abarca muchos géneros, él es muy versátil para escribir. Tan es así que con una buena documentación, un gran desarrollo, una fuerte investigación y mucha dedicación, nos presenta hoy el libro Los movimientos sociales de la izquierda en México, 150 años de lucha, siendo un estudio puntual de la lucha de clases. Pero mejor dejemos que nos relate, así que demos paso a su palabra y a su conocimiento, que realmente es lo que hoy nos ocupa. Gracias, Manuel. Fuerte aplauso, por favor. Gracias por la invitación, organizadores. Sí, muchas gracias. Este documento es una importancia, la temática de la cual se habla es de suma importancia. Después de más de 50 años de lucha armada en México y América Latina. Aunque se me anuncia, como voy a comentar en mi libro, yo a última hora hice y preparé, mejor dicho, aparte de que aquí se encuentran 2 capítulos sobre la guerrilla, traté mejor de particularizar únicamente la temática de incumbencia guerrillera, para estar a tono con
con el proceso, con el evento que se desarrolla aquí. De manera que quiero que nadie se hace una pregunta que es el arranque de todas las cosas. Bueno, le puedo hablar un poquito de mi libro rápidamente. Este libro, el último que yo he publicado, los movimientos sociales y la izquierda en México, 150 años de lucha, hace un recorrido de todo este periodo del último medio siglo de la historia mexicana, y lo hace no cronológicamente, sino en un análisis a partir de la lucha de clase, que es el telón de fondo de todas las demás luchas. No podemos hablar de la lucha guerrillera, de los demás sindicalismos, si no tenemos en cuenta el proceder, el método de interpretación, que es la teoría marxista de la lucha de clases. Cualquier movimiento que haya, cualquier movimiento, no se escapa de tener más allá de lo que se ve, más allá de lo que vemos, el fondo, la lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? Están las clases sociales explotadoras en el poder y las clases trabajadoras, están campesinos, están obreros, indígenas, etc. Mi libro, creo que lleva un rato, después de Adolfo Gini, después de Leonardo Córdoba, nos ha hecho un análisis de este punto de vista, que es en todos los aspectos, hasta una lucha militar, en el fondo, más allá, no se puede explicar. Y lo que yo he escuchado, bueno, aquí obviamente era de memorias y cosas así, ¿no? Entonces, mi entrada al tema se hace de esta manera. Hablando de la guerrilla. ¿Por qué? ¿Y cómo surge la guerrilla en América Latina y México? ¿Por qué? ¿Y cómo? No podemos abordar de aquí, a partir de aquí. Es difícil entender toda la baratija de la información que ha circulado, que se ha manejado, etc. Este libro, el primero que yo escribí, La guerrilla de Genaro Iluso, fue publicado en 1980, apenas 6 años después de la caída de la muerte de Lucio del Partido de los Pobres en Guerrero. Este libro es uno de los pioneros en el análisis de la guerrilla de México. No memorias, no recuerdos, no testimonios, un análisis. Lo intenté de la mejor manera. Un muchacho de 24 años, intenté hacer un análisis. Pasaron 40 años y viene esto, que no es solamente la guerrilla, no es el tema exclusivo, es uno de los tantos apartados que tomo y de los tantos análisis que hago. ¿Qué pasa? Los movimientos sociales en la izquierda de México, ¿qué incluye? Incluye todo lo que se ha dado, cualquier movimiento, aquí está. No es una enciclopedia, es un análisis de 23 capítulos. La pregunta, ¿por qué y cómo surge la guerrilla en México y América Latina? ¿Qué pasa con esta pregunta? Nos va a situar inmediatamente en el contexto histórico, social y político de los años 60, precisamente década, los años 60, en que surge la guerrilla en el continente luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Este acontecimiento, por supuesto, viene a influir determinantemente en la toma de conciencia de toda una generación de jóvenes revolucionarios y obviamente en la mecánica de la guerra de guerrillas. Como es sabido, son también los tiempos en que los regímenes de América Latina están en manos de oligarquías
burguesas antidemocráticas. Tiempos de los golpes de Estado, tiempos de las dictaduras militares de violencia masiva, de opresión social, tiempos de los generales gorilas al servicio del imperialismo yanqui. Si bien en ese periodo México, con su maquinaria política pro-gobierno, no presenta aparentemente el carácter de una dictadura militar propiamente dicha, si bien aquí aún se juega a la democracia con elecciones para cambiar a los personeros del poder gubernamental, no obstante, subyace un sistema político de dominación monopartidista en que solo gana siempre el PRI. Y no solo es bipartidista, sino un sistema que se mantiene gracias a la violencia y la escalada sin límite de la opresión social. Cualquier movimiento de masa obrero campesino, magisterial o estudiantil, inclusive de los pueblos indígenas, que levante cabeza por sus reivindicaciones sociales, es reprimido irremediablemente. Ni qué decir de que el sector político opositor que demande reformas democráticas y elecciones libres, pues de inmediato será tachado de enemigo del sistema y perseguido hasta su extinción. Recuérdense los casos de Rubén Jaramillo en Morelos y Genaro Vázquez en Guerrero, luego un largo etcétera. La lucha por la justicia social no tenía cabida, estaba cancelada con añejos candados sobre nuestro México lindo. Dentro de esta viciada atmósfera político-social, de cero cauce democrático, solo quedaba la definitiva de tomar el fusil contra las oligarquías nacionales y el sistema de dominación capitalista sustentado de los mismos, así México como en América Latina. Mas es cierto que hubo, en todo caso, un estímulo. Estaba ahí vivo, presente, el ejemplo cubano. Un ejemplo que a los ojos de los jóvenes revolucionarios pareció infalible. Mediante la guerra de guerrillas, encabezada por Fidel Castro y Che Guevara, había sido posible una revolución en Cuba. Mediante este método se había podido derrotar a la férrea dictadura pro-yanqui de Fulgencio Batista, dando al traste con una república mediatizada y defendida. Con la caída de este gobierno y sus instituciones, consecuentemente, se instaura un sistema político-social de humanismo socialista en la isla caribeña. Ya en su carácter de Estado anticapitalista, antiimperialista y socialista, el nuevo poder proclamó a Cuba el primer territorio libre de América. Con el pueblo en el poder, sin patrones capitalistas y a 90 millas del coloso centro imperialista, la revolución cubana irradia con su ejemplo a través del mundo, pero particularmente en el ámbito latinoamericano. ¿No era este un hecho histórico digno de imitar en la lucha de liberación de nuestros países dependientes? Claro está que el programa, la protesta cubana, no dejaba lugar a dudas sobre la pauta a seguir. Aquí, así, siguiendo el modelo Fidel guevarista del foco guerrillero en Sierra Maestra, y desde luego bajo la consigna de Che Guevara de que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. La eclosión de la lucha armada en América Latina no esperó más. Vino pronto la proliferación de focos guerrilleros a lo largo y ancho del continente. Excepto 2 o 3 países, el resto de nuestros países de América tuvieron lucha guerrillera. Incluso antes
de que apareciera el Che en Bolivia en 1966-67 al frente de su ejército de liberación nacional, en cuyo país, Bolivia, cayó heroicamente en combate. En su primera fase, el movimiento armado arranca como guerrilla rural, es decir, un foco que desde las montañas cumplirá el papel de agitador de masas con sus acciones militares contra las fuerzas represivas gubernamentales. Y aquí que a la violencia reaccionaria del Estado debe oponerse la violencia revolucionaria del pueblo insurgente. En tierra mexicana, los indicios de un brote guerrillero se remontan al año de 1962, un dato que creo que nadie lo tiene. Con la creación de Unión del Pueblo en Oaxaca, ya más formalmente aparece el Grupo Popular Guerrillero de Arturo Gámez en 1964 en Chihuahua. En 1968, Genaro Vázquez comanda la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y Lucio Cabañas, en 1972, está al frente del Partido de los Pobres y su Brigada Campesina de Justiciamiento. Ambos movimientos presentes al grito de guerra en las montañas guerrerenses. Viene enseguida la proliferación de grupos armados en todo el país, desde los estados del norte al sur del territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México. Para entonces ya contamos en acción con los dos tipos de guerrillas, la vertiente rural y la vertiente urbana, ambas diferentes tanto en su espacio geográfico como en su táctica y estrategia. Entre 1971 y 75, la guerrilla urbana está representada principalmente por el Movimiento Armado Revolucionario, el Frente Urbano Zapatista, el Movimiento Armado del Pueblo, el Comité Estudiantil Revolucionario del Pueblo, Comando Armado del Pueblo, Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, Fuerzas Armadas de Liberación, Liga de Comunistas Armados, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comandos Armados Lagartones, Fuerzas de Liberación Nacional y un etcétera, hasta alcanzar una veintena de grupos alzados. Al final se agregaría el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo, el PROCUF, que combina, a diferencia de los otros, que combina la lucha armada, la lucha rural, con acciones urbanas, y que será una de las agrupaciones que sobrevivirá hasta la década de los 90 del siglo pasado, coincidiendo con el levantamiento del STLN en 1994. Luego, con el EPR, el Ejército Revolucionario, a principios de los años 2000. Es particularmente importante detenernos en 1973, año del nacimiento en la ciudad de Guadalajara de la Liga Comunista del 23 de septiembre, que dentro de 4 días 50, un medio siglo de aniversario. Uno de los organismos de la guerrilla urbana más característico, para mí me parece más característico de todos los grupos urbanos, la Liga. Uno de los organismos de guerrilla urbana más característico, la LC 23S, mayormente integrada por jóvenes universitarios, estaba compuesta también por un número de combatientes por arriba de casi todos los grupos de su tipo. Era la ocupación más grande que se había dado en México. Resultado de una fusión de varios grupos, fue al cabo una confederación o federación cuyas concepciones se basaban en la caracterización capitalista del país y la visión socialista de la revolución. Tomar en cuenta ese dato. ¿Qué pensaba la Liga? La Liga estaba muy clara en lo que buscaba:
caracterizaba al país, decía que México era un país capitalista y su lucha era socialista. Aquí no hay que negar nada, es decir que la justicia social, no. La cosa central, lo importante en todos los aspectos es el objetivo y más allá de las injusticias aquí presentes, inmediatas. Cambiar el sistema y las cosas cambian. No combatir parcialidades, sino el conjunto del fenómeno. Él le señala, aquí hay información, bueno, la han tocado. Él le señala, por otro lado, que en casi todos los atacamientos guerrilleros no faltó la participación femenina. Yo tengo el dato desde el Partido de los Pobres en adelante. Mujeres de clase media, campesinas, obreras y de profesión empuñaron las armas al lado de sus compañeros, muchas de las cuales quedaron en el anonimato, otras cayeron en la lucha, otras en la prisión o se fueron al exilio. En este orden hay que destacar el papel de la joven en su momento, Paquita Carlos Zapata, quien lideró el Frente Urbano Zapatista, el FUS, y que tras las redadas contra insurgentes pasaría varios años en la cárcel. La actividad del rol guerrillero, que va del periodo de 1965 al 85, se puede caracterizar del modo siguiente: encuentros con las fuerzas públicas, ataques, emboscadas, secuestros, asaltos bancarios, sabotajes, bombazos, etc. Esta es característica del mundo guerrillero, No vamos a poner en militar. ¿Cuál era qué cosa hizo? Este periodo de 1965 al 85 se inaugura con el ataque del grupo de Arturo Gámez al cuartel militar de Madera, Chihuahua, en 1965. El asalto, aunque resultó en todo sentido un fracaso total, seguía, sin embargo, no solo la chispa de la rama guerrillera nacional, sino que significó también un caso de heroísmo ejemplar llevado en máxima expresión. Excepto este malogrado y doloroso acto de evento militar, muchos de los demás actos llevados a cabo por otros frentes cumplieron con éxito sus objetivos. El primero fracasó, vemos los encargados sobresalientes. Y aquí los más alto impacto. Las tres primeras emboscadas de la Brigada Campesina de Abastecimiento de Guerrero contra el ejército fueron exitosas en Guerrero. El secuestro del rector de la Universidad de Guerrero, verificado por el comando de Genaro Vázquez, que obligó al gobierno la excarcelación de 9 presos políticos, entre ellos Mario Benito Rodríguez, director de la Derecho Porqué, exiliados en Cuba. El secuestro de Mr. Leonhardi, cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, consumado por las fuerzas revolucionarias armadas del pueblo, las FRAP, dirigida por los hermanos Campaña López. A cambio, se dio la libertad de 30 guerrilleros presos y soterrados a Cuba. El mismo año de 1973, luego de su fundación, suceden los operativos de la Liga. Captura y ejecución en Monterrey de Eugenio Garza Sada, destacado empresario regiomontano. Posteriormente, un doble secuestro en Guadalajara, el del empresario Fernando Aragón y el cónsul británico Antonio D. Williams, el primero pasado por las armas. En 1974 aparece nuevamente la FRAP con el brazo del señor José Guadalupe I, exgobernador de Jalisco y suegro del presidente
Luis Echeverría. Otro secuestro contra los contentados de la oligarquía fue realizado en Guerrero por obra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, comandada por Carmelo Cortés Castro. Recayó en la persona de Margarita Sartre, millonaria hotelera de Acapulco, ajusticiada por no pagar el rescate correspondiente. El último reino importante de las guerrillas mexicanas fue el del jerarca camionero Rubén Figueroa, a manos del Partido de los Pobres, retenido 100 días en la Sierra de la Ciudad. Esto entre mayo y septiembre de 1974. Después de tales eventos, el movimiento guerrillero sufriría paulatinamente un descalabro tras otro. Esto a medida de la contrainsurgencia puesta en práctica por el gobierno, precisamente, que salían de aquí de Los Pinos las órdenes. El gobierno mexicano había aprendido, fíjense, es un dato que creo que no lo tienen, había aprendido por asesoría de inteligencia yanqui a manejar la escalada guerrillera en el país. Estaba seguro México, además, que en un momento de crucial inestabilidad sería auxiliado por la mano gringa, ya con una intervención militar enmascarada, ya con una intervención directa, pretextando de que aquí se encontraba el Castro comunismo en México. El gobierno mexicano, bueno, hay testimonio procedente de las mismas agencias de inteligencia norteamericanas que desde la guerrilla de Luis Cabañas en Guerrero, la CIA estuvo trabajando muy de cerca con los mandos de las zonas militares 27 de Acapulco y 35 con sede en Chilpancingo. El informe desclasificado de los años 90 y 2000 da cuenta de la injerencia del gobierno norteamericano en la cuestión de la guerrilla mexicana en general. Había una intervención, una injerencia muy fuerte. Así las cosas. Ahora, el balance que podemos extraer del movimiento guerrillero nacional es el siguiente. El gran proyecto histórico de transformar el país era un proyecto de gran aliento. El gran proyecto histórico de transformar el país, el sistema capitalista de México, el gran temple y heroísmo desplegado por una generación de luchadores con el fusil en la mano, ese gran ciclo de 21 años de actividad guerrillera, no obstante, concluiría también en una desastrosa derrota por su altísimo costo de vidas humanas, en el que ciertamente se cuenta una miríada de muertos, a balazos y desaparecidos. ¿A manos de quién? Pues de las gananciosas fuerzas represivas contra insurgentes de los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. Cual más sanguinarios, cual más antidemocrático, cual más patria. A estos señores la historia no los absorberá. Están condenados para toda su vida. Gracias. Hola, buenas noches. Oiga, maestro Baloy, usted que es team de izquierda
izquierda socialista. Quisiera saber, yo leí su libro y conforme lo iba leyendo y este recuento que hace de 150 años de guerrilla, me quedaba una pregunta conforme iba leyendo cada página, y esta pregunta es la siguiente. ¿Todavía usted cree que sea, o bueno, más bien que esté vigente la guerrilla para el cambio en México hoy en día? Sí. Yo pienso que la guerrilla es un método permanente. Un método permanente ahora y siempre. El método de la guerrilla tenemos desde Morelos fue guerrillero. Zapata, Villa, en Cuba no se ganó por la palabra ni por los votos. Y el que quiso ganar por los votos Allende lo derrotó el Pinochet. No se gana si no hay movimiento armado en combinación con movimiento de masas. No hay. Estamos viviendo una democracia muy frágil en este momento. No hay que hacerse mucha ilusión. Una democracia fragilísima que puede fragmentarse en cualquier momento. Tenemos una derecha, tenemos una reacción fuertísima. Estamos aquí aplaudiendo, estamos hablando de guerrilla, pero nadie propone qué pasa, qué está pasando, qué estamos en los límites de qué, en una crisis social. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que grupos armados resurjan, precisamente porque no hay otra manera de hacer. Entonces, la guerrilla va a ser un método de todo el tiempo. Nuestros países dependientes, dominados por los gringos, África, Asia, América Latina, cómo se liberaron del colonialismo inglés, francés, portugués, español, con el movimiento armado. No se lo regalaron. El movimiento armado, muchos países de África están liberados porque usaron un movimiento armado en Vietnam. Para sacar el imperialismo tuvo que entrar a la guerrilla Mao Zedong para hacerse un país poderosísimo. Lo hizo con las armas en un principio, 21 años de lucha Entonces, mi visión es que no estemos desconfiados, no ha pasado nada. Los 6 años del Obrador van a ser peligrosísimos, porque es una perspectiva que no sabemos qué va a pasar, qué puede pasar. Lo más seguro, que no quiero que pase, que no quisiera jamás, que la derecha se infiltre y en la presidencia y en el poder federal van a aparecer como una democracia maquillada, que sabe qué. No va a ganar, va a ganar Morena, pero Morena, ¿quién está postulado? No, son gente que no van a continuar, ni porque me pueden sacrificar si fallo, ni 50% de López Obrador, no van a llegar. Son gente que van a variar, se van a mascarar el obradorismo y se acabó. Entonces, la guerrilla, o sea, el método armado, guerrillero, yo no sé, bueno, no quiero que fuera eso, pero según mis estudios, según mi perspectiva histórica, la enseñanza histórica no te puede enseñar más que eso, que el método de la lucha armada es uno de los tantos. En Rusia, donde quiera, se usó las armas para poder derrocar a poderes poderosísimos. Por la buena, por votos, Allende es el caso más clásico, pobre Allende. Le dijo Fidel: arma a tu pueblo, baboso. No, que mi pueblo es muy civilizado, son gente. Vino Pinochet y se lo vámonos. Yo estaba en Cuba así por premios. Bueno, y entonces escucho a los cubanos que dicen, lo regañaron a Allende baboso porque ¿qué pasaba alrededor? Estaban metiendo la silla, estaban viendo los gringos, estaban metiéndose así. ¿Cómo sabía? Y ellos no sabían, no, pues mis militares son civilizados, salen de colegios. Espérate, llegó el baboso de Pinochet y lo mata ahí en el Palacio de la Moneda. Entonces, es una lección que hay que aprender. Mi libro analiza todas las variantes, todos los que busco para que se explique un fenómeno. No hablar nada más que memoria, que yo pasé, nada de eso. El fenómeno, el análisis político o el análisis sociopolítico o sociohistórico, ese es que esclarece los fenómenos que vemos y que están transcurriendo diario y van a transcurrir. No quedar pensando en la mano cruzada y que va a venir, sí. Las feministas se rebasaron el tiempo, 2 horas le conté. ¿Y yo qué?
Ella 2 horas usando a la feminista. ¿Qué son las feministas? Y yo como soy machista, ¿qué? No, estamos en los pinos, ya derrotamos al gobierno. Aquí está el testimonio, ¿no? Ya termino, ¿eh? El caso es que esto es un llamado, no, aquí no es acto político, pero sin embargo, mi análisis, yo no hablo por hablar, hago estudios socioeconómicos, sociopolíticos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Entonces, he vivido afortunadamente 70 años, creo que me han servido, y la rectora obviamente, y ahí me paro, agradecido por todo. Un aplauso a Franco.